Buenos días. Vamos a continuar hablando sobre el ultrasonido de tobillo, en donde vamos a ver las principales indicaciones y cómo vamos a realizar el estudio. Dentro de las indicaciones principales que tiene la ecografía a nivel del tobillo es la presencia de derrame articular, sinovitis, erosiones, osteofitos, lesiones ligamentarias, ya sea elongaciones o rupturas como tal, de todo eso a nivel articular. Y lo más común o donde nos ayuda más la ecografía, que son las lesiones periarticulares, básicamente los tendones que conforman el mecanismo extensor, los de la región medial, lateral, y así como en la región posterior el Aquiles, donde vamos a ver tendinosis, vamos a ver tendinosis, desgarros parciales, desgarros completos, las bursas que se encuentran en esta zona, la presencia de líquido articular, así como cuerpos extraños que nos podemos encontrar. Anatómicamente son muchas las estructuras que vamos a ver nosotros en el tobillo, entonces debemos de tener un conocimiento básico de lo que es la anatomía, ver de dónde a dónde va cada tendón, cada ligamento y cuál es la función de ese tendón, cuál es la función de ese ligamento, para nosotros poder interpretar de mejor manera las lesiones que nos pudiéramos llegar a encontrar, que nos pudiéramos llegar a encontrar en el tobillo. Siempre vamos a empezar el estudio a nivel del receso tibio-estragalino anterior, en la parte de la tibia y del astrágalo. Y lo vamos a evaluar buscando líquido. Vamos a identificar lo que es el borde distal de la tibia, el borde superior del astrágalo, el espacio articular, que está con contenido graso, por lo general, ver que no haya líquido en esa topografía para poderlo valorar de forma correcta, y al identificarlo en la parte media, nos vamos a mover hacia la parte medial y de ahí nos vamos a ir moviendo hasta la parte lateral. De la parte medial a la parte lateral, siempre en la región anterior del tobillo, vamos a identificar, prácticamente son 3 tendones que debemos de identificar de forma adecuada, pero les comento siempre valorando el receso. El receso anterior va por detrás de esos tres grupos tendinosos que vamos a valorar. Cuando hay una lesión en el tobillo, por lo general es una zona que se llena de líquido, como estábamos observando en estas imágenes, en donde se llena de líquido. Ya veíamos la tibia, veíamos el astrágalo, ¿sí? En eje largo. Siempre que vemos una lesión en un eje largo, lo vamos a confirmar en el eje largo, en el eje corto. Y vemos la diferencia del tejido graso en la imagen normal y la presencia de líquido cuando hay sinovitis. Por lo general, una sobrecarga, una lesión en el tobillo nos va a llenar de líquido esa zona y nos va a dar una sinovitis de tipo reactivo. Puede ser el receso anterior, puede ser sobre el receso posterior también para valorarlo. Entonces les comentaba, ya que vimos ese receso, nos vamos de la parte medial a la parte lateral. Sí, de la parte medial vamos a encontrar lo que es el tendón tibial anterior. El tendón tibial anterior lo vamos a ver a nivel de la articulación tibio-estragalina. Nos vamos a subir a la región musculotendinosa y nos vamos a bajar hasta su inserción, ¿sí? Aquí lo estamos observando, tendón tibial anterior, ¿sí? Después vamos a ver el extensor del primer dedo, igual vamos a hacer el mismo ejercicio, y el extensor común de los dedos o tendones dorsiflexores. Entonces, son las estructuras que vamos a visualizar, ¿sí? Receso tibio-estragalino, tendón tibial anterior, el cual debemos saber que es el más grueso de los tendones de la región anterior del tobillo. Después el extensor del primer dedo y el extensor común los vamos a seguir en un eje corto. Los vamos a localizar en eje largo, los vamos a seguir en eje corto. Siempre que sigamos un tendón, lo que yo les recomiendo es que lo sigamos en eje corto. Así es más difícil que se nos pierda. Si lo seguimos en eje largo, se nos puede ir perdiendo en lo que es la longitud. En el eje corto siempre hay un margen en el cual es difícil que se nos pierda. Entonces lo vamos a seguir completamente hasta arriba, hasta abajo, hasta sus uniones musculares o
o óseas, en donde vamos a identificar el tendón del extensor común. Debemos de valorar desde su región común hasta cómo se abre en el dorso del pie para seguir hacia los diferentes dedos, del segundo al quinto dedo. Entonces, eso lo debemos de valorar para descartar rupturas, sinovitis, ver hacia dónde va la inflamación, en caso de que estén inflamados esos tendones, de dónde viene y cómo se está comportando el músculo en la parte de arriba y cómo está su inserción en el hueso, ¿sí? Entonces, normalmente los tendones anteriores, los tres van a cruzar el tobillo, ¿sí? En el espacio articular tibio-estagalino. Ya les comentaba, se va a explorar en eje largo para identificarlo, en eje corto para seguirlo, siempre en la cara anterior del tobillo. Vamos a seguir todo su trayecto. Este es un ejemplo del tibial anterior a nivel del receso anterior. Entonces, es normal encontrar un poco de líquido en el receso, pero no como veíamos en las imágenes anteriores. Sí, estamos viendo la tibia, aquí ya estoy más enfocado en lo que es el tendón, ¿sí? Con su patrón fibrilar. Se los muestro en eje largo porque es más sencillo de identificarlos y de reconocerlos, pero siempre eje largo y eje corto. Nunca debemos obviar. Y más si vemos alguna lesión. Si yo veo una lesión en eje largo, la debo de confirmar en eje corto y viceversa. Entonces, les comentaba, son tres tendones los que están en la región anterior del tobillo, que es el tibial anterior, el extensor del primer dedo y el extensor común de los dedos, ¿sí? Siempre a nivel del receso, ¿sí? Del receso anterior. Siempre vamos a encontrar también a un lado del hueso el cartílago, ¿sí? Como estamos viendo en esta imagen. Esto no es líquido, esto es cartílago, ¿sí? Es el cartílago articular, el cual es anecoico, ¿sí? Entonces, no nos vayamos a confundir con que haya algo de líquido en esa zona, aunque incluso, como mencionaba, 2-3 milímetros se debe considerar normal. ¿Sí? Entonces es como vamos a valorar esta región, ¿sí? La región anterior del tobillo. ¿Sí? Son tendones, estos tendones que se lesionan, rara vez se llegan a lesionar. Por lo general, cuando se lesionan es una tendinosinovita y lo que nos vamos a encontrar, aunque podemos ver rupturas de forma traumática también. Este es un ejemplo de una ruptura. Estamos viendo el extensor común, por eso les decía siempre hay que seguirlo en eje largo y en eje corto. Es una paciente que se enterró un vidrio, se enterró y lo sacaron, pero perdió la movilidad del quinto dedo, el cual se fue hacia abajo. Entonces, seguimos ese tendón, aquí lo estamos observando, aquí viene el tendón extensor. ¿Sí? Vemos aquí cómo se engruesa, cómo está ya cada vez más grueso ese tendón. Aquí en esa zona está retraído ese tendón y vemos la pérdida en la continuidad. ¿Sí? A nivel del quinto dedo estamos viendo como una imagen anecoica que corresponde con un hematoma. ¿Por qué? Porque se rompió. ¿Sí? Aquí está el borde del tendón, aquí está el otro borde. ¿Sí? Y luego ya sigue hacia el dedo. ¿Sí? Entonces, pero hay un plano de separación, ya hay un plano de separación de aproximadamente 1 o 2 centímetros, de 2 centímetros entre ambos bordes del tendón. Esto ya es quirúrgico. Entonces, esto me habla de cuando entró el vidrio, pues entró directo y seccionó el tendón. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen que nos vamos a encontrar en una ruptura, pérdida de la continuidad, engrosamiento y retracción de ambos bordes. Hay que hacer maniobras dinámicas para ver si se separan más o no estos bordes y es como se va a reportar el eje largo. El eje corto, vemos que no hay tendón en esa zona. Este eje corto se hizo a este nivel, exactamente. Por eso no estamos viendo tendón. Entonces, es una ruptura completa del extensor común. En la región medial del tobillo, bueno, de la parte anterior a la parte posterior, vamos a identificar el tendón
tibial posterior, que es el más grueso de los tendones de la región medial, lo vamos a ver por debajo del malleolo medial. Entonces vamos a ver el tendón flexor común de los dedos, vamos a ver el paquete nervioso vascular y el nervio tibial, y después el flexor del primer dedo, ¿sí? Entonces, estas estructuras, bueno, se encargan de la rotación interna y son aductores y flexores del pie. Entonces, igual vamos a valorar en el espacio articular, de lo que es el borde inferior de la tibia al astrágalo y al calcáneo, y vamos a identificar el ligamento deltoideo en sus diferentes fascículos, son 5 fascículos que nosotros vamos a ir viendo de la parte anterior y hasta la parte posterior. Vamos a explorarlo como si fuera un abanico para ver ese patrón fibrilar de ese ligamento, que es un ligamento más grueso. Es un ligamento que no se lesiona tan frecuentemente como los ligamentos laterales, pero que los debemos de valorar en todos sus fascículos también. Sí, aquí estos tendones vienen de los músculos que cruzan la articulación del tobillo por dentro del compartimento medial de la pierna, ¿sí? Por toda la parte interna, ¿sí? Desde la pierna viene la parte interna y con unos músculos tendinosos y los tendones de esos músculos. Entonces, les decía, de adelante hacia atrás, tibial posterior. Este tibial se va a insertar en aquí estamos observando, ¿sí? La zona de inserción que se inserta en el escafoides. Ese es el tibial posterior. Después viene el flexor, que sigue por debajo del tibial, ¿sí? Y se va a seguir, ¿sí? Por debajo del pie hasta los diferentes dedos, que es donde va a llegar a flexionar a los diferentes dedos. Y después viene la arteria vena tibiales y el nervio tibial. Hay que valorarlo en esta zona, el nervio tibial. Hay que descartar siempre pinzamientos, ¿sí? En la región posteromedial, el astrágalo muchas veces tiene un sobrehueso, ¿sí? Que se llama ostrígono, y ese ostrígono puede llegar a comprimir al nervio tibial, y con la dorsiflexión, al hacer la flexión, ese hueso puede estar a la entrada del túnel del tercio también, puede estar ahí presionando al nervio y nos da un dolor muy exquisito. Entonces, que siempre debemos de evaluar una inflamación también tendinosa en esa zona. Puede llegar el líquido mismo o el mismo tendón engrosado, puede llegar a comprimir el nervio, ¿sí? Entonces debemos de valorar siempre el nervio tibial en esa zona. Y posterior al mismo, vamos a valorar el tendón flexor del primer dedo, ¿sí? El que viene más posterior de los tendones mediales. Igual, cuando hay un ostrígono, se nos va a inflamar este tendón, se nos va a llenar de líquido, es parte del diagnóstico de un pinzamiento tibial, la presencia de tendinosis a nivel del flexor del primer dedo. Entonces debemos de valorarlo de forma completa estos tendones en la región medial del tobillo, ¿sí? Vamos a valorar primero el tibial posterior. Les decía, este es el más grueso de los tendones de la región medial del tobillo. Su inserción va hacia la parte inferior en el escafoides, se va a insertar y se va a ir por debajo del escafoides y se abre un poco hacia los metatarsos, así como la fascia plantar también. Entonces, este es el tendón que nos va a dar lo que es la curvatura en el pie. Este es el apoyo principal del medio pie. El arco plantar depende del tibial posterior. Entonces, muchas veces una lesión del tibial posterior, lo primero que vamos a ver es que se pierde el arco del pie. Una insuficiencia del tibial posterior, si ese tibial está muy estirado, si no está funcionando bien, nos va a dar una caída del arco del pie. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado cuando lo estemos observando. Vamos a ver hasta la zona de su inserción.
ese tendón les decía, se va hacia la parte del escafoides, pero sigue también por debajo. En ocasiones nos vamos a encontrar imágenes ecogénicas, como aquí estamos observando a nivel de su inserción. Esta es pequeña, pero por lo general son mucho más grandes, ¿sí? Que corresponden con escafoides accesorios. Estos escafoides accesorios pues, pueden dar también caída del arco plantar. ¿Por qué? Porque se pierde la firmeza de la inserción del tendón del tibial en el calcáneo y nos va a dar una insuficiencia tendinosa, una insuficiencia del tendón y se nos va a caer el arco. Entonces, de ahí que debemos de valorar siempre el tendón hasta su inserción en el escafoides. Debemos de seguirlo de forma completa. El tendón flexor común de los dedos es más delgado, si se fijan prácticamente la mitad en relación al tendón al tibial posterior, pero igual ese va a seguir y en lugar de al llegar al medio pie se va a ir por debajo y se va a ir sobre la plata del pie hasta la inserción en los diferentes dedos. Entonces, como lo vamos a seguir. El tibial posterior se inserta en el escafoides, el flexor común se va por debajo. Sí, ambos los vamos a seguir en todo su trayecto, los debemos de seguir de forma adecuada. El ligamento deltoideo, les decía, tiene diferentes fascículos, ¿sí? Nosotros los que vemos bien por ecografía es el fascículo tibio astragalino. Vamos a valorar toda esta zona, toda esta parte y vamos a valorar el fascículo tibiocalcáneo también. Entonces, básicamente esa zona la debemos de seguir de forma completa con ecografía. Este es un ejemplo de cómo vamos a ver al ligamento. ¿Sí? Aquí estamos observando, esta es la tibia, este es el astragal y este es el ligamento. ¿Sí? Aquí lo estamos observando en todo su trayecto, ¿sí? El ligamento deltoideo en su fascículo anterior. Igual vamos a valorar sus fascículos mediales y su fascículo posterior. En el posterior es donde vamos a ver la parte con el calcáneo. ¿Sí? En la región lateral, bueno, los tendones que conforman la región lateral, ahí debemos de poner un especial énfasis. ¿Sí? En la región lateral debemos de poner mucho énfasis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones en el tobillo son sobre la región lateral, sobre la región externa, y más cuando estamos hablando de lesiones a nivel de ligamentos. Entonces, los tendones de la región lateral, bueno, esos cruzan el tobillo por la parte externa de la pierna. Primero vamos a encontrar los tendones peroneos. El tendón peroneo largo, el cual su inserción se va a ir hacia abajo y se va a insertar en el primer metatarsiano por debajo. ¿Sí? Se viene por aquí y se va para acá. Y el peroneo corto se va a insertar en el quinto metatarsiano. Entonces aquí estamos observando cómo viene el peroneo corto, que va pegado, el peroneo largo va más por arriba. A nivel inframalleolar se van a cruzar porque el peroneo corto se va a insertar en el quinto metatarsiano, el peroneo largo se va a ir por debajo del pie. Hay que valorar los ligamentos de la región lateral. Principalmente nosotros valoramos dos ligamentos en la región lateral del tobillo, que es el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. Esos dos ligamentos son los que vamos nosotros a valorar. Esto es peroneo. Entonces, vamos a ver esos ligamentos, esos tendones. Normalmente el peroneo largo es más grueso que el peroneo corto y se nos lastima más frecuentemente el peroneo largo que el peroneo corto. Entonces, debemos de ver eso cuando estemos realizando el estudio. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo vamos a ver las estructuras en la región lateral del tobillo. Estamos observando aquí los tendones peroneos y los tendones peroneos. Son dos pacientes diferentes. Un paciente que se dedica al alto rendimiento que tiene dos tendones más gruesos, ¿sí? Dos tendones bien formados, muy gruesos, peroneo largo y peroneo corto.
una persona de mayor edad que tiene los mismos tendones, pero mucho más adelgazados, pero igual ambos están íntegros. Peroneo largo, peroneo corto. Entonces, ¿cómo nos podemos encontrar esos tendones? Y los ligamentos de la región externa, les decía, el peroneo sagalino anterior, vamos a localizar el peroné, la parte anterior del astrágalo y el ligamento. Vamos a hacer maniobras dinámicas, siempre vamos a hacer maniobras extendiendo esos huesos para ver cómo se está comportando esos ligamentos, para ver cómo se está comportando ese hueso y para ver si hay inestabilidad o no. Si esto se rompe, este ligamento se rompe, obvio, se nos va a llenar de líquido, pero también el hueso va a estar bailando, ¿sí? va a perder su firmeza, entonces va a estar bailando y eso nos va a dar una inestabilidad que nosotros la podemos comprobar con ecografía, ¿sí? Igual el peroneo calcáneo en la región posterior, vamos a observar el peroné, el hueso calcáneo y el ligamento. Es un ligamento más largo en relación al peroneo sagalino anterior y siempre va a ir por detrás de los tendones peroneos. Entonces, una forma de identificarlo de forma adecuada, de forma correcta, es identificar los tendones peroneos. Aquí estamos observándolos en transversal y el ligamento, ¿sí? Posterior a los mismos. Hay que hacer algunas maniobras para verlo de forma adecuada. ¿Por qué? Porque es un ligamento que va básicamente hace como una U, entonces nos va a dar anisotropía. Entonces muchas veces vemos todo esto muy oscuro y esto lo vemos bien. O al contrario, vemos esto bien y perdemos esta parte de acá. Entonces hay que estirarlo, hay que moverlo, hay que estirar ese pie para poder estirar el ligamento. Igual cuando hablamos de tendones en otra charla, hablábamos de esto. Para poder ver bien el patrón fibrilar, pues hay que estirar el ligamento. Entonces, igual así vamos, el tendón, perdón, igual vamos a estirar el ligamento. Aquí estamos observando, lo estamos estirando. Sí, estamos estirando de forma adecuada ese ligamento y lo vemos de forma completa. Aquí estamos viendo, sí, de forma completa ambos ligamentos, sí, con su patrón fibrilar, les decía, con un poco de anisotropía en la inserción, pero está íntegro. Cuando se rompa, es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque se retrae, se pierde ese ligamento, se llena de líquido, si es agudo. Hay las zonas de fibrosis cuando es crónico. Entonces, los vamos a identificar de forma sencilla. Una inflamación de los tendones peroneos, una tendinosis, la vamos a ver de esta manera, como cuando hablábamos de hombros, sí, se pierde el patrón fibrilar y un patrón micronodular, puede haber algunas rupturas intrasustanciales, pero va a haber un engrosamiento fusiforme de ese tendón. Aquí vemos ambos tendones peroneos, ¿sí? Estamos a nivel supramalleolar, donde vemos el peroneo largo y vemos el peroneo corto. El peroneo corto con su patrón fibrilar ecográfico característico, el peroneo largo con disminución difusa en su ecogenicidad, con pérdida del patrón fibrilar, con un patrón micronodular y con algunas áreas anecoicas intrasustanciales. Esa es una tendinosis, una tendinopatía del peroneo largo. Les decía, es el que más frecuentemente se lesiona. Este es otro paciente, el cual también vemos las mismas características que el paciente anterior. Sí, pérdida del patrón fibrilar, vemos un patrón micronodular difuso en el peroneo largo y el peroneo corto con su patrón fibrilar característico. Entonces, así es como vamos a identificar ambos tendones. Igual, si no se trata bien esos tendones o si se deja seguir esa ruptura, se va a llegar a romper el tendón. ¿Cómo lo vamos a ver cuando se rompe? Igual va a haber la retracción, vamos a ver la imagen en bajo de campana, la pérdida en la continuidad, el hematoma en la zona que se rompió del tendón. Aquí estamos viendo un ejemplo, peroneo largo, peroneo corto, ¿sí? En donde estamos observando la retracción tendinosa, la imagen en bajo de campana, la imagen anecoica en la zona de la ruptura, aquí la estamos identificando, ¿sí? Y el tendón retraído. Aquí estamos observando el malleolo y el peroneo corto. El peroneo corto, el cual también tiene sus cambios inflamatorios. Aquí vemos cómo está
hipoecogénico, con pérdida de su patrón fibrilar, pero el que se rompió en este caso es el peroneo largo. Entonces, por ultrasonido podemos identificar de forma correcta cuando se rompió y cómo es que está ese tendón. Hacemos maniobras dinámicas para ver cómo se está comportando el pie y van a ver cómo de forma más fácil se observan estas rupturas haciendo movimientos de forma dinámica. Entonces, el ligamento peroneo astragalino anterior va a funcionar limitando la rotación interna del astrágalo. Por eso es que vamos a hacer este tipo de movimientos para ir abriendo el espacio articular. Este ligamento es el que más frecuentemente se lesiona y cuando se rompen de los ligamentos externos es el primero que se va a llegar a romper, el ligamento peroneo astragalino anterior. Podemos encontrar fracturitas por abulsión en la zona de la ruptura, porque va a jalar y puede llegar a romper el hueso. Entonces debemos de observar todo el trayecto. Este es un ejemplo de una ruptura aguda en donde prácticamente vemos cómo se pierde la anatomía característica, está prácticamente anecoico la zona del ligamento y está lleno de líquido. Entonces estamos viendo que incluso como hay una pequeña evolución en la inserción distal de ese ligamento. Es una ruptura aguda del ligamento peroneo astragalino anterior. Igual si tú aquí le pones elastografía, vas a ver cómo hay un índice de dureza abajo, o vas a ver de predominio rojo en toda esta zona. Pero está muy claro que es una ruptura aguda. Una ruptura ya crónica la vamos a ver como este ligamento, en donde aparentemente es un ligamento el cual ya no está el proceso inflamatorio agudo, ni mucho menos, pero vemos como es un ligamento heterogéneo, ¿sí? Con imágenes ecogénicas por zonas de fibrosis e imagen anecoica, esa es una zona de ruptura de ese ligamento, pero aunque aparentemente está íntegro, este ligamento no está funcionando. Si tú haces maniobras dinámicas, vas a ver cómo lo estás abriendo, lo estás rompiendo y ese ligamento no está funcionando. Entonces, esto también es quirúrgico. Este tipo de lesiones también se tratan de forma quirúrgica. Si no están rotos los otros ligamentos, se puede hacer ahí algún tratamiento, tratar de aplicar agregado plaquetario en la zona, PRP, agudizar para ver si pudiera romper algo de fibrosis y pudiera estirarse algo más el ligamento, pero no les va tan bien. Entonces se prefiere hacer de una vez la cirugía para reparar ese ligamento. En la región posterior del tobillo, bueno, vamos a valorar básicamente el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es una estructura muy gruesa. Este no tiene vaina sinovial a su alrededor, sino más bien tiene lo que se llama el parateno. Vamos a valorar las bursas en esta zona, la bursa retrocalcánea que está entre el tendón y el hueso, y el tejido adiposo, tejido de Käger en la región posterior del tendón. Lo vamos a identificar por ecografía, lo vamos a seguir y lo vamos a detectar de forma adecuada. El tendón de Aquiles, que bueno, está conformado por el tríceps sural, está formado por la cabeza de los músculos gemelos y el músculo sóleo que viene por debajo, y ahí hacen una inserción común con el tendón de Aquiles hacia el calcáneo. Es un tendón que tiene una pobre vascularidad, entonces cuando se lesiona es difícil la recuperación. Entonces, de ahí que es una lesión que el deportista también le tiene algo de respeto, ¿no? Básicamente vemos el patrón fibrilar, es un ejemplo de un eje largo, un eje corto del tendón de Aquiles, el patrón fibrilar característico, ¿sí? Tanto el eje largo y el eje corto, como vemos el tendón. Cuando se lesiona, bueno, vamos a ver que se pierde ese patrón
el fibrilar. Siempre debemos de seguir el tendón hacia su inserción. A nivel de su inserción vamos a identificar las diferentes estructuras que les comentaba. El tendón en sí, el hueso, el que es el calcáneo, y la bursa retrocalcánea entre el tendón y el hueso, y el tejido graso de Käger posterior a lo que es el tendón. Entonces es como, son las estructuras que nosotros debemos de valorar, o son nuestros marcadores anatómicos que debemos de visualizar cuando estamos valorando el tendón de Aquiles. Cuando se inflama vamos a ver que se engruesa, se pierde el patrón fibrilar, ya lo he estado repitiendo muchas veces. Hay un incremento en la distancia entre las diferentes fibras del tendón, puede contener rupturas intrasustanciales, anecoicas, igual se menciona como tendinopatía hasta que abre hacia un borde, cuando ya se menciona como desgarro parcial. Tenemos la ventaja, como les he estado mencionando, de que podemos comparar con el lado contralateral, podemos hacer mediciones de un tendón del otro, y siempre hay diferencias arriba de 2 milímetros entre un tendón y el otro, ya es algo significativo para tomar en cuenta en una lesión. Aquí vemos un ejemplo de una tendinitis o de una tendinopatía focalizada del Aquiles, en donde estamos viendo cómo en su borde posterior pierde el patrón fibrilar, y tiene un patrón micronodular de forma difusa, tiene un engrosamiento de ese tendón, como viene y se engruesa, y luego regresa a su grosor normal. Entonces, esa es una tendinosis focalizada en el tercio medio del tendón de Aquiles. Entonces, vamos a valorar desde el músculo tendinosa hasta su inserción distal, y vamos a medir y vamos a ver. Esos pacientes vienen con sienten una bolita en esa zona, son fáciles de identificar. Hay tendinosis que son más difusas, que se van por todo el trayecto del tendón y no está tan inflamado o tan engrosado una zona en particular como en el paciente anterior. Aquí estamos viendo un ejemplo de una tendinosis difusa, en donde prácticamente todo el borde anterior del tendón está inflamado. Aquí lo estamos observando, sí, en todo su trayecto, el borde anterior. El borde posterior, si se fijan, conserva su patrón fibrilar. El borde posterior conserva el patrón fibrilar, el borde anterior muestra su hipocogenicidad de forma difusa. Aquí lo estamos identificando. Esta es una tendinosis difusa del tendón de Aquiles. Y la tendinosis cálcica, siempre hay que valorar si hay tendinosis cálcica o si es una entesopatía cálcica. Aquí estamos viendo un ejemplo en donde estamos viendo cómo hay algunas calcificaciones. Aparte de las calcificaciones intertendinosas, también vemos que hay un espolón que está incidiendo hacia adentro del tendón, hacia la parte tendinosa. Entonces, esos son dolorosos. De repente son pacientes que tienen mucha molestia en la región posterior, tanto por las calcificaciones como por la entesopatía. Se pierde el patrón fibrilar, si se fijan hay un patrón micronodular difuso por la tendinosis, ¿sí? Y la irregularidad en el hueso y la presencia de las calcificaciones. Si se fijan, aparte este paciente debe de tener fascitis plantar, no recuerdo, pero trae un espolón muy grande en la parte inferior, entonces seguramente también trae una fascitis, de la cual también vamos a hablar más adelante. Cuando se rompe el tendón de Aquiles, bueno, normalmente el sitio de ruptura es entre 2 y 6 centímetros proximal a su inserción. Esto es porque es la porción que tiene menos vascularidad del tendón. De 2 centímetros de la inserción a 6 centímetros es la zona que tiene menos vascularidad. Vamos a ver el defecto anecoico o heterogéneo, debido a que también de repente se mete el tejido graso de Käger sobre la zona de ruptura y nos vuelve una imagen completamente heterogénea, no anecoica como tal. Entonces, debemos de valorar si se rompió todo el tendón, junto al tendón o pegado con el tendón de Aquiles va el tendón plantar delgado. Entonces, también debemos ver si ese tendón está roto o no. Debemos de buscarlo, debemos valorarlo. Aquí vemos un ejemplo de una ruptura completa del tendón
de Aquiles, en donde estamos viendo un plano de separación. Aquí vemos el plano de separación y la imagen anecoica con la zona de ruptura. Es una ruptura completa del tendón de Aquiles, en donde estamos viendo cómo viene el tendón engrosado, hipoecoico, con pérdida del patrón fibrilar, con una prominencia de un patrón micronodular difuso y la zona de ruptura, y cómo el tejido graso ya se está infiltrando, cómo se empieza a meter el tejido graso de Cajer sobre la zona de la ruptura, tratar de llenar ese espacio, y vuelve una imagen muy heterogénea. Entonces, aquí vemos con un plano de separación, pues una ruptura del grosor total del Aquiles. Aquí vemos otra ruptura completa. Esta ya es más amplia, tiene un plano de separación mucho más amplio, ¿sí? Entre sus bordes. Vemos que aparentemente hubiera algunas fibras intactas, pero no, esto corresponde con el tendón del plantar delgado. Aquí lo estamos observando. En el eje corto vemos aquí el tendón, ¿sí? Entonces es una ruptura completa. Igual, si medimos con la elastografía semicuantitativa, bueno, vamos a ver cómo hay una pérdida en la firmeza del tendón. Nos va a dar un índice de dureza bajo, que aquí lo estamos observando, índice de dureza de 0.8. Entonces, eso es por la ruptura. La bursa retrocalcánea y retrotendinosa ya les comentaba, ¿sí? Vamos a ver el espacio entre el tendón, el hueso y la bursa, y vamos a valorar. No siempre se acompaña una bursitis retrocalcánea con una tendinosis del Aquiles. Entonces, puede haber un tendón normal con una bursa. Esta bursitis por lo general es debido a sobreuso, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se puede presentar con o sin una tendinosis asociada. Esos son algunos ejemplos de dos bursas retrocalcáneas, una asociada a tendinosis y la otra no. Aquí estamos viendo cómo el patrón fibrilar se conserva, pero vemos la bursa engrosada, incluso con algo de hipertrofia sinovial en su interior. Y del otro lado vemos cómo está la bursa retrocalcánea, la presencia de líquido, y cómo vemos que también trae una tendinosis. Se pierde el patrón fibrilar, un patrón micronodular, entonces una tendinosis con bursitis, y esa es una bursitis sin tendinosis asociada. Esa es una imagen en donde vemos todo el patrón fibrilar del tendón, el patrón fibrilar característico normal del tendón del supraespinoso, y estamos viendo la bursa retrocalcánea, en donde estamos observando que es una bursitis sin tendinosis. Estos son generalmente por lesiones por sobreuso. ¿Sí? A nivel de la fascia plantar, vamos a valorar siempre el borde inferior del hueso, el borde inferior del calcáneo. Vamos a ver la inserción del tendón. Aquí vemos de la fascia, la cual vemos normalmente mide 2, 3 milímetros. Arriba de 5 milímetros ya nos va a empezar a dar molestia. Sí, la fascitis plantar puede ser una inflamación, o puede haber una ruptura parcial de lo que es la fascia plantar. Esto es ocasionado por un trauma repetitivo, por un trauma sobre la zona y por un pobre soporte del arco plantar. Entonces también hay que valorar cómo se encuentra el tendón del tibial posterior. Cuando vemos una fascitis plantar, también puede haber acortamiento incluso del tendón de Aquiles. Entonces, cuando te piden el estudio de fascia plantar, no es nada más valorar su inserción en el calcáneo, no. Hágase un estudio completo, el cual debe de incluir por lo menos el tendón tibial posterior, ver cómo se localiza hasta su inserción, hasta su músculo tendinoso. Debemos de valorar el tendón de Aquiles también, desde su unión acá en el tríceps, unión músculo tendinosa, hasta su inserción, y valorar la fascia desde el calcáneo
sus bordes distales, valorar todo su trayecto. Entonces, igual no nos va a llevar tanto tiempo. Entonces, no está de más hacer este tipo de exploración completa. Sí, y todavía si quieres darle el plus, compara con el lado contralateral para ver cómo se está comportando, cómo está en relación al otro lado. Les comentaba, normalmente mide 3 milímetros la fascia, arriba de 5 milímetros ya nos va a empezar a dar problemas de dolor. Vamos a ver un engrosamiento hipocogénico de la fascia, la cual normalmente es ecogénica. Aquí vemos un ejemplo de una fascitis, el eje largo, el eje corto, ¿sí? Cómo se va a engrosar esa fascia y va a disminuir su ecogenicidad. Sí, también la fibromatosis plantar tiene que ver con la fascia. Normalmente vamos a ver nódulos fibrosos, sí, incluso el paciente te comenta que siente como si estuviera pisando algunas piedritas, sí, porque se siente, y vamos a ver uno o varios nódulos en la fascia. A diferencia de la fascitis, no está hacia su inserción en el calcáneo, sino que está más bien hacia el tercio medio o distal del pie. Vamos a ver pequeños nódulos, viene la fascia y vamos a ver imágenes anecoicas, o perdón, hipocogénicas fibrosas, ¿sí? Igual, si tú le pones la elastografía va a tener índices de dureza alto. Aquí estamos viendo un eje largo, un eje corto de una fibromatosis plantar, ¿sí? Aquí vemos toda la fascia, estamos viendo desde su inserción en el calcáneo, toda la fascia, y estamos viendo el nódulo, ¿sí? Esa es una fibromatosis. Y por último, el neuroma de Morton, el cual es una masa benigna, normalmente entre el segundo y tercer espacio articular, afecta por lo general mujeres entre 40 y 60 años. Este es un ejemplo de un neuroma de Morton, segundo, tercer metatarsiano, una imagen hipoecogénica de bordes bien delimitados, engrosada y con índice de dureza alto a la medición con elastografía semicuantitativa. Entonces, así es como vamos a ver los neuromas de Morton, que se pueden ver por ecografía cuando te miden ya más de 1 o 2 milímetros, lo podemos ver de forma adecuada con ultrasonido. Entonces, ya nada más para finalizar, si se fijan, podemos ver múltiples patologías con el ultrasonido en tobillo, haciendo maniobras dinámicas, que es bien importante hacer este tipo de maniobras. Tiene algunas ventajas sobre la resonancia magnética, que una de esas ventajas es que es estudio dinámico, que puedes ver los ligamentos en todo su trayecto. Entonces tiene una sensibilidad y especificidad que son aceptables. Entonces es por eso que se utiliza también como primera elección en varias patologías a nivel del tobillo. Muchas gracias.